El siguiente contenido podría resultar sensible para ciertas personas. Se recomienda discreción. Un día como hoy, 27 de enero, pero del año 1945, es liberado por parte de los soviéticos el campo de concentración de Auschwitz, ubicado en Birkenau, a unos 3 kilómetros de Auschwitz, Polonia. Era el segundo campo de concentración de 3 campos principales, además de contar con 39 campos subalternos. La Asamblea General de Naciones Unidas proclamó oficialmente esa fecha como el Día Internacional de Conmemoración en memoria a las víctimas del Holocausto. En la entrada de Auschwitz colgaba un cartel con el lema Arbeit macht frei, el trabajo libera, con el que las fuerzas de la SS recibían a los deportados, desde su apertura el 20 de mayo de 1940 hasta el 27 de enero de 1945. Los hechos narrados a continuación no buscan promover el morbo social, sino más bien hacer recordar o saber que en esta fecha hace algunos años se cometió la persecución y la matanza humana de todo aquel que ellos consideraban diferente. El 30 de enero de 1933, Adolf Hitler llega al poder, en una Alemania con claros problemas de todo índole, y profesa llevar a Alemania a la grandeza. Pero para llegar a la grandeza se deben alcanzar la supremacía racial. Solo la raza aria es digna, y de este modo comenzaría una lenta deshumanización del pueblo judío. Si los nazis hubieran comenzado exterminando al pueblo judío, esto hubiera desencadenado en revueltas y disturbios. Lo que se hizo fue de manera muy gradual y pausada crear prejuicios y estereotipos antisemitas, en donde culpaban a los judíos de todos los males del país, repitiendo una y otra vez en discursos, póster, periódicos, que los judíos eran avaros y ladrones y que les arrebataban los derechos a los alemanes. Lo repitió tanto que el pueblo terminó por creerlo. De esta forma se comenzó a deshumanizar, creando leyes que fueron quitándole derechos al pueblo judío. Se creaba una ley diaria entre 1933 y 1935, hasta que en total se crearon cerca de 2000. Para 1933, los judíos no podían ejercer ningún cargo público, bajo el argumento de que eran poco fiables, así como también no pueden estudiar en escuelas y universidades con otros alemanes. En 1935 se les niega la ciudadanía y se les prohíbe al pueblo alemán tener algún tipo de descendencia con el pueblo judío. Si querían ser una raza superior, no podían emparentarse con una raza inferior. En 1937 se expulsan a todos los niños judíos de las escuelas. Para 1938, los pasaportes de los judíos deben llevar la letra J y se les prohíbe salir del país. Se les prohíbe la entrada a los hospitales, al cine, a los teatros, hacer deporte, tener armas y deben declarar todas sus propiedades. El 9 de noviembre de ese mismo año ocurrió un hecho llamado la Noche de los Cristales Rotos. Por organización del Estado se quemaron todas las sinagogas de Alemania, así como también se destruyeron las tiendas de propietarios judíos, las escuelas, hospitales o clínicas que aún los atendían, cementerios. Esa misma noche, unos 100 judíos fueron asesinados y otros 30.000 fueron enviados a campos de concentración. De este modo, el pueblo judío carecía de todo derecho. Cualquiera en las calles los podría insultar, les podría pegar. La policía estaba en su contra, ya que ante el Estado estaban cometiendo un delito. El delito de estar vivos. En este punto, los judíos adinerados buscaron la forma de salir del país, haciendo papeles de manera ilegal porque sus papeles habían sido confiscados. Salieron en barcos a distintos lugares del mundo. Pero el mundo, que sabía perfectamente lo que pasaba en Alemania, decidió mirar a otro lado. Decidió hacerse el indiferente, negándole la entrada a todos sus países. Para que el mal triunfe, solo se necesita que los buenos no hagan nada. Este es el caso del barco llamado SS San Luis, que zarpa el 13 de mayo de 1939, con un total de 937 pasajeros, de los cuales 930 eran refugiados judíos. La idea era llegar a La Habana, Cuba, el 27 de mayo de 1939. Pero estas 937 almas humanas nunca pondrían un pie en suelo cubano, ya que al llegar tuvieron que atracar y esperar que le dieran autorización para poder desembarcar. Pero tanto el presidente de ese entonces, Federico Laredo Bru, como el pueblo cubano no permitió la entrada de los refugiados, alegando que le quitarían sus trabajos.
De este modo, el SS San Luis tomó rumbo hacia la Florida, esperando allí poder acogerse a la cuota que existía para los migrantes, pero al llegar allí le dijeron vía telegrama que esta cuota ya estaba llena y que había muchos en fila. Es así que deciden hacer un último intento con Canadá, recibiendo exactamente la misma respuesta. De este modo, deciden regresar a Europa. Muchos pasajeros, ante esta noticia, deciden suicidarse, lanzándose del barco. En el momento en que llegan a Europa, reciben una autorización para desembarcar en Bélgica, Reino Unido, Francia y Países Bajos. De este modo se reparte la población de refugiados entre estos países. Pero como es bien sabido, desde 1939 hasta 1945, toda Europa entró en guerra. No había un país de Europa que no estuviera en conflicto. De este modo, muchos de estos pasajeros acabaron muriendo o en campos de concentración, para posteriormente esperar la muerte lentamente. Pero no todo el mundo les dio la espalda. Varios barcos que tenían como destino Latinoamérica encontraron una mano amiga, como los fue el caso de los países Paraguay y Uruguay, que recibieron un gran número de refugiados. Del mismo modo, existieron dos barcos crucero vacacional provenientes de Austria, el Caribbean y el Königstein. El Caribbean zarpó el 14 de enero de 1939 con 350 pasajeros, de los cuales 89 eran judíos, con destino a Trinidad, y el Königstein, una nave mucho más pequeña que zarpó un mes después del Caribe, con 165 judíos, con permiso para desembarcar y de estadía en Barbados. Las órdenes eran precisas. Si no los recibían en ningún país de Latinoamérica, debían lanzarlos al mar. Cuando el barco Caribia llegó a la costa de Trinidad, no se le permitió desembarcar. Todos los permisos habían sido cancelados. De Trinidad, ya nosotros supimos en el barco que Trinidad, la gobernación, no nos va a permitir entrar. No sabíamos si era con permiso, con una orden de Inglaterra o de Trinidad, porque todo el mundo era legal, con su visa automáticamente, por el depósito que tenía la Hamburg American Line, ¿no? A nosotros no nos dejaron ni que sea acercarse a la orilla porque el barco estaba alrededor con policías, como si tuviéramos ladrones o piratas. Varios países recibían mensajes directos de Adolf Hitler, señalando que si se atrevían a recibir judíos en sus territorios, serían objetivo militar. Por su parte, el Königstein llegó a su destino Barbados el 18 de febrero. Tras una espera de 2 horas, se le prohibió el desembarco. Llegando a Barbados, nos dijeron que los permisos están cancelados. El capitán del barco bajó a tierra, habló con el gobernador, sin embargo, él anuló el permiso y no nos dejaron entrar. Con más todavía, dijeron que tenemos que salir inmediatamente del país. Y para mi enorme sorpresa, no nos desembarcamos en Barbados. Yo tenía, mi mamá al menos me había dicho que íbamos a Barbados. Ahora, de pronto vi que una comisión encabezada por el capitán y la gente mayor, un grupo de 3 o 4 de los nuestros, desembarcaba para negociar con el gobernador británico de Barbados, a ver si nos dejaba entrar. El capitán posteriormente recibió la información de que podía ir a Guyana Inglesa, que allí sería recibido, pero no lo dejaron ni acercarse a la costa. Vinieron judíos de Barbados con cambures y periódicos. En estos periódicos hemos leído que en la Guyana Inglesa hay una comisión que estudia la inmigración. Fuimos a la Guyana Inglesa, allá ni nos dejaron entrar en el muelle. Por otro lado, el 3 de febrero de 1939, el Caribe elige como destino las costas de Puerto Cabello en Venezuela. Esperó un día completo los permisos y cuando ya habían decidido retornar a Alemania, el capitán recibe un telegrama del presidente Eleazar López Contreras, aprobando el desembarco. A los pocos días se les otorgó la ciudadanía y el permiso de estadía indefinida. Un día y medio esperando, hemos oído la noticia en la radio que 86 refugiados que no pudieron bajar en Trinidad en el parque Caribia pudieron desembarcar en Puerto Cabello. Entonces fuimos a la guerra.
24 días después, el 27 de febrero de 1939, el Königstein llegó al puerto de La Guaira, Venezuela, con 165 refugiados. Fueron recibidos y enviados a una hacienda en Mampote. Allá nos llevaron a una hacienda Mampote, donde nos suministraron comida y bebida en abundancia y nos recibieron de verdad con todos los honores y con todo lo que este pueblo desde entonces, que ya son 60 años, nos pudo brindar. Creo que la impresión mayor que he recibido durante todos aquellos episodios que acabo de narrar fue la llegada a Puerto Cabello, donde al desembarcar nos recibió una muchedumbre con aplausos, cariños, abrazos, trajeron frutas y comida, y nosotros que estábamos acostumbrados a tanto odio y tanta repulsión en un continente así llamado civilizado, nos encontramos muy sorprendidos de que los indígenas que nosotros habíamos pensado eran mucho más atrasados que nosotros, nos enseñaban cuál era la calidad humana que realmente la gente podía tener. Por lo tanto, para mí ese momento ha sido decisivo en mis sentimientos hacia Venezuela, hacia su pueblo y hacia las autoridades que durante tantos años nunca nos han enseñado más que acogimiento, amabilidad y posibilidad de vivir en una tierra libre. Así que fue una cosa que verdaderamente no sé si otro país en el mundo puede dar tanto lo que nos dieron los venezolanos y el gobierno. Siempre nos respetaron y verdaderamente que estoy muy agradecido, sin tener palabras de agradecimiento por ese favor que nos hicieron, y gracias a ellos estoy vivo y, como le dije antes, he hecho una familia. Yo tengo verdaderamente 3 profesionales y cada uno está trabajando. Los judíos que se quedaron en Europa no corrieron con la misma suerte. Fueron sacados de sus casas hacia los llamados guetos, donde las familias debían vivir en un apartamento de 3 habitaciones junto a otras 30 personas. La comida era escasa y solo había la necesaria como para no morir de hambre. En ese sentido, el cambiar ropa y joyas por un pan era algo muy común. A todos les informaron que iban a ser transferidos a campos de trabajo. De este modo separaron a las familias. Por un lado iban las mujeres embarazadas, personas adultas ya ancianas, discapacitados y los niños que no podían trabajar. Por otro lado, en un vagón diferente del tren iban los que sí eran aptos para el trabajo. Viajaron por 3 días como si fueran sardinas en lata, parados sin posibilidad de sentarse, porque no había cómo hacerlo, sin lugar donde hacer sus necesidades. Los vagones de las personas no aptas para el trabajo fueron enviados a campos de exterminio, en donde fueron muertos por cámara de gas. En total murieron 11 millones de personas, entre judíos, soldados rusos, gitanos, homosexuales, pelirrojos y discapacitados. Las personas que les eran útiles para trabajar debían pasar por diferentes campos de trabajo. Cuando alguno moría, era reemplazado por otro. El hambre y los piojos eran su día a día. Eran alimentados cada 2 días con una porción pequeña de pan y una bebida hecha con cáscaras de papa. La mente humana no es capaz de dimensionar los horrores a los cuales se vieron inmersas estas personas. El dolor al ver que sus familias eran enviadas a cámaras de gas, familias enteras borradas de la faz de la tierra. Sobrevivir un día a la vez, hasta que en 1945 se comienza a escuchar rumores de que Alemania está perdiendo la guerra. Y hasta el día en que son liberados por los aliados y se le da fin a la guerra. Imagina por un segundo toda tu familia muerta. Estás solo en el mundo, no tienes a nadie, tu casa ya no existe, no tienes ningún tipo de documento que te identifique, no tienes dinero, solamente tienes un uniforme sucio con rayas y unas zapatillas de madera
que cubren tu cuerpo esquelético de aproximadamente 30 kilos. En esta incertidumbre te encontrarías cuando por fin eres libre. Y repito, la mente humana no es capaz de dimensionar todo ese dolor y sufrimiento. A más de 70 años de que ocurrió esto, solamente se pide una cosa: no olvidar y no odiar. Yo tengo una sola cosa: no perdono, no olvido y no odio. Nosotros no odiamos, yo no odio, no los quiero, pero no odio. Quiero que saquen del diccionario la palabra odiar, que abra la puerta al amor, pero que el diablo no se meta por la ventana. Que cada uno cuide su país, su casa, su familia. Y que no se olviden de los 6 millones por nada del mundo. Yo ni sé por qué lo hicieron. A mí me dijeron porque eres judío. No, ¿qué judío? Yo tenía 4 años. ¿Qué judío? Me hicieron porque nací nada más. Respeten unos a otros, las ideas de otros. La mejor guerra que una persona, que un país gana, es la que se evita. Eviten las guerras. Recuerden el holocausto para que no haya otra vez. Antes de ser una gran persona religiosa, es mejor ser el mejor ser humano que podamos ser. Si te gustó el contenido, suscríbete, dale pulgar arriba y déjame tu opinión sobre este caso. Estaré subiendo contenido interesante toda la semana sobre el mundo del crimen.